Ganadores y perdedores con la aprobación de la reforma laboral del gobierno Petro. Los primeros ganadores son los trabajadores colombianos, sobre todo los que tienen esa jornada nocturna o que trabajan los fines de semana y los festivos, a los que les volverán los recargos desde más temprano, desde las 7 de la noche. También los estudiantes del SENA, que tendrán ese beneficio de que su contrato ya no sea de aprendizaje sino un contrato laboral, o por ejemplo sectores tan sensibles y vulnerables como el de las madres comunitarias. También se cuentan como ganadores los miembros de la bancada del Pacto Histórico. Ahí están destacados, por ejemplo, senadores como Wilson Arias, María José Pizarro, Aida Bella o Clara López, que había sido ministra de Trabajo, y la representante María Fernanda Carrascal, que se pusieron la 10 para defender los derechos de los trabajadores en esta reforma laboral. Entre ellos también se destaca Ariel Ávila, que aunque no hace parte de la bancada del Pacto Histórico, sino del Partido Verde, fue clave en la proposición que les terminó dando ese contrato laboral a los estudiantes del SENA. Los sindicatos también están en este grupo de ganadores con la aprobación de la reforma laboral. Aunque habían perdido algunos artículos clave durante la negociación en la Cámara, ahora con esta aprobación en el Senado tienen mucho para mostrar de beneficios para los trabajadores gracias a su alianza con el gobierno Petro. Y sin duda el gobierno del presidente Petro, con sus ministros Sanguino y Benedetti, que fueron claves en esta aprobación, pero principalmente con el presidente Petro, que se jugó a capa y espada la aprobación de esta reforma laboral, después de la derrota que había sufrido en la Comisión Séptima y que recurrió a todas las fórmulas, con marchas y la advertencia de la consulta popular y hasta de constituyente, logró finalmente aprobar su reforma laboral. Y hablemos ahora de los perdedores, empezando por los grandes y poderosos gremios económicos como la ANDI y FENALCO y sus abogados lobistas, que hicieron muchos esfuerzos para lograr persuadir al Senado de que era inconveniente la aprobación de esta reforma laboral porque les iba a significar más costos a ellos. En este grupo de perdedores también están los senadores de oposición e independientes de la Comisión Séptima del Senado, que se unieron en marzo pasado para tumbar la reforma laboral del gobierno Petro sin discutirla. Fue muy criticada esa posición de hundirla sin ninguna discusión, sin ningún debate. Esa idea de pretender darle al presidente Petro una derrota por esa vía terminó dándole ahora una victoria y le dio un norte y una razón de ser al gobierno, que estaba un poco perdido. También cuentan entre los perdedores a la bancada del Centro Democrático, del uribismo, que en una y otra intervención en el Senado intentaban convencer a sus compañeros y a los colombianos de que la reforma de Uribe en el 2003 había sido buena, esa reforma antiderechos de los trabajadores. No lograron convencerlos, perdieron todas las batallas que dieron en el Senado y sobre todo perdieron un artículo que les interesaba a ellos, que era una prima supuestamente para los trabajadores que no pagaban los empresarios, pero sí el Estado colombiano con todos nuestros impuestos. Y aunque suene contradictorio, también perdió el presidente Petro, pero con su narrativa del bloqueo institucional, de que el Congreso no le quería aprobar absolutamente nada y que era necesaria una consulta popular e incluso una asamblea constituyente. Esos mecanismos, que son válidos dentro de la democracia, pierden ahora sentido después de que el Senado, con una leve mayoría, le dijera sí a su reforma laboral. Pero ¿ustedes qué opinan de estos ganadores y perdedores con la reforma laboral? Los leo y respondo sus comentarios.